Hola bicheros. Bueno, con el tema este que estamos teniendo de revuelo, se está viendo mucho en las redes últimamente el lema de yo crío, yo conservo, usándolo también como hashtag, yo mismo lo he utilizado. Pero, ¿qué hay de realidad en esto que decimos de yo crío, yo conservo? Bueno, os lo cuento. He oído decir a muchísima gente que el criar en cautividad los particulares sirve como un banco genético, que si algún día se extingue una especie, van a coger los que tenemos nosotros en cautividad y con esos animales que tenemos nosotros en cautividad van a poder repoblar. Esto no es cierto. O sea, porque encima es que te dicen esto y a la vez que están diciéndote esto, ves que tiene una foto de un animal mutado, ya sea un gecko leopardo o una agaporni de colorines o cualquier otra especie. No sé, criar para conservar, criar para reintroducir no es algo tan sencillo. El 99%, por no decir más, de las especies, ya no de animales, de las especies que se tienen en cautividad no se pueden utilizar para un plan de conservación. No se pueden utilizar para reintroducir esos animales, ni siquiera para utilizarlos como parte del banco genético. El porqué es fácil de entender si te lo planteas. Cuando nosotros criamos animales, sin quererlo, seleccionamos animales que se adaptan mejor a la cautividad, que comen mejor las presas que le estamos dando o comen mejor las semillas que le estamos dando. Es decir, no son animales que sean totalmente como los salvajes. O sea, si por ejemplo tenemos unas serpientes que en libertad se alimentan de lagartijas, pero claro, no tenemos lagartijas para darle de comer, vamos a criar con las que aceptan comer ratones y con las que le sientan bien los ratones. Entonces, si liberáramos esas serpientes, serían unas serpientes que se buscarían el alimentarse de ratones y no de lagartijas. O que a lo mejor ni siquiera son capaces de digerir bien esas lagartijas o de cazarlas bien. Incluso muchas veces han perdido hasta el instinto de caza, con lo cual no servirían para reintroducir. Además de esto, también seleccionamos animales que lo pasan menos mal dentro de las jaulas o los terrarios, porque tengan menos miedo. O sea, si decidimos tener, me da igual que sea un lagarto o un loro o un mamífero que tú le pones, monta la instalación y el animal se esconde y nunca sale a la vista, pues la verdad es que te va a apetecer poco intentar criar con él. Pero si resulta que tienes 5 ejemplares de estos y hay 3 que se dejan ver, que se relacionan contigo, que no tienen ningún problema y los otros 2 están asustadísimos, pues los que más papeletas tienen de reproducirse en cautividad van a ser los que se muestran seguros y que no tienen miedo. Entonces, inconscientemente vamos a seleccionar también animales que no nos tienen miedo. Esto en libertad también sería perjudicial. Esto, sin darnos cuenta, y aunque externamente parezcan igual, acaba convirtiendo a estos animales que tenemos en cautividad en unos animales diferentes de los que existen en libertad y por eso no podemos utilizarlos para su reintroducción. Además, hay que tener en cuenta que encima está el problema de la endogamia. O sea, cuando nosotros compramos un animal, normalmente no sabemos quiénes son sus padres, sus abuelos y sus tatarabuelos. Es más, muchas veces se compra un mismo criador una pareja de la misma especie, que muchas veces son hermanos o como mínimo primos. Y por tanto, la endogamia está ahí y van a surgir problemas de esta endogamia. Algunos problemas consideraremos que son beneficiosos, como mutaciones y colorines nuevos, que son beneficiosos para tenerlos en cautividad, o lo que decíamos antes, de mejor adaptación a estar en cautividad, pero otros problemas de endogamia pueden no ser beneficiosos. Entonces, cuando hay un programa de cría en cautividad para reintroducción o para conservación de la especie, ese programa lo que se hace es, se mide muy bien qué cruces se van a realizar a nivel mundial y se intercambian ejemplares a nivel mundial. Los cruces están programados a 4, 5, 6, 7 generaciones posteriormente a la que se está realizando en ese momento. Y hay un estudio, una forma de controlar cómo vas a hacer esos cruces para tener siempre la mayor diversidad genética posible. Si hay pocos ejemplares de una especie, pues se podrá hacer menos que si tienes muchos ejemplares de esa especie. Pero se intenta siempre eso, tener una mayor biodiversidad genética e incluso tener líneas distintas genéticas que intentan no cruzar para mantenerlas lo más, entre comillas, puras posibles. Esto es un tema que la verdad es que es muy curioso y es muy complejo como para ponerme a contároslo aquí. De hecho, me plantearé hablar con alguien que esté en alguno de estos planes y intentar explicaroslo bien porque la verdad es que es interesante. Sí es verdad que en ocasiones se han reintroducido especies de animales que tenían los propietarios, los particulares. Animales que se extinguieron del todo en libertad
o animales que estaban en un alto peligro y se tiró de estos animales. Pero esto ha sido sobre todo hace tiempo, en el que la captura de animales era lo normal, que la reproducción era más rara y donde la endogamia no existía tanto. Entonces muchos particulares tenían animales que realmente procedían del origen, de captura, pero es que estoy pensando, por ejemplo, en una subespecie de una Thamnophis, de una serpiente americana, que no es que se extinguiera porque se capturaran, no, se extinguió porque hicieron unas construcciones y las cargaron a todas. Pues bueno, pues estos animales que tenían en cautividad, muchos procedían de libertad, entonces genéticamente eran puros. Aunque se hiciera un cruce, el primer cruce seguían siendo puros y se pudieron liberar y recuperar. En citácidas, en rapaces, en otras especies también ha ocurrido lo mismo. Gente que tenía animales cautivos legalmente, cuando ha habido problemas en libertad, porque habían pocos ejemplares y demás, se han o bien donado por particulares o bien comprado a estos particulares estos animales y se ha creado una nueva reserva genética y a partir de este plantel es con lo que se ha empezado a criar. Pero un particular normalmente en casa no tiene animales para ese tipo de acciones, de actividades. Se necesita tener un control muy grande de estos animales, saber de qué población exactamente vienen, para evitar cruzar lo que antes se pensaba que eran la misma especie y luego resulta que son especies distintas. Por ejemplo, ha ocurrido con Andrias davidianicus, la salamandra gigante china, que se han cruzado para soltar, pero vamos, además de para soltar porque se considera un manjar, entonces se criaban para carne y se han liberado bastantes y luego han descubierto que es que no tenían una especie, creo que son 3 o 4 especies distintas que se han dedicado a hibridar, con lo cual pues la han liado. La han liado porque no ha habido un programa a nivel mundial y un estudio como tocaba, lo han hecho un poco pues como lo haríamos en particular y se lía, le hacemos destrozos más que ayudar. Por otra parte, a los aficionados a los animales exóticos o diferentes, se nos acusa muchas veces de que por cada animal capturado que llega a una vivienda, hay 9 que mueren en el camino. Por suerte, cada vez son menos los animales capturados. De hecho, las aves, por ejemplo, en Europa son todas nacidas en cautividad. O sea que esta acusación ya no se les puede hacer. Pero si cogemos esta acusación y le damos la vuelta, por cada animal nacido en cautividad, significaría que estamos salvando a 10 animales de capturarlos y que mueran en el camino para llegar a tener uno en una vivienda. Por tanto, al criar estamos conservando porque nos está afectando las poblaciones salvajes. También podríamos decir, o nos podrían decir, que claro, que si se prohibiera la tenencia, no se traerían tampoco de captura y salvarían a más animales. Sí, es cierto, pero bueno, también si nos ponemos a pensar así en hacer cosas que en estos momentos son legales y perfectamente normales, no ya en Europa, sino a nivel mundial, pues bueno, también podemos cambiar otras cosas que a lo mejor conseguiríamos más. Si prohibiéramos los vuelos en avión y los coches, pues conseguiríamos reducir mucho más la contaminación, no se afectarían a las zonas porque no habría un turismo tan grande, con lo cual no se afectarían a las zonas que va la gente a visitar y se conservaría más. O si prohibiéramos los pesticidas, pues conseguiríamos una mayor biodiversidad, habría más insectos y como moriríamos de hambre muchas personas, pues también se necesitaría plantar menos terreno y habría menos deforestación y al final pues también nos salvaríamos y conservaríamos mucho más las especies. Pero estas son salvajadas que sabemos que no se van a cumplir. Pues bueno, pues tampoco se puede prohibir la captura de animales así como así. De hecho, cuando se prohibió la captura, no, cuando se prohibió el que entraran aves de fuera de Europa a Europa, se consiguió que no llegaran aves de captura a Europa, con lo cual en teoría debería haber mejorado mucho la situación. Pero lo que pasa es que sencillamente se derivaron y se desviaron esas especies que se capturaron y se vendían en Europa, se buscaron otros mercados y se vendieron en Asia. Entonces no es realmente tan útil como parece. Tiene más sentido, más que prohibirlo, el que haya una disponibilidad de animales en cautividad, la gente prefiere un animal nacido en cautividad a un animal de captura y entonces sencillamente que se dejen de comprar animales de captura. Y ese mercado asiático, pues que se nutra de los animales nacidos en cautividad en Europa y en Estados Unidos y de esa forma pues también se evita el que se capturen. Pero la gente vamos a seguir queriendo tener animales y aunque nos prohíban en algún sitio tenerlo, el mercado global va a seguir estando ahí y no va a cambiar nada. O sea, va a ayudar siempre más la cría a prevenir la captura que el hecho de la prohibición. Luego, como sabéis, yo soy veterinario. Para tú tratar a un animal en un centro de recuperación o tratar a un animal que esté en peligro de extinción, no sé, estoy pensando en España, pues un centro de recuperación de rapaces
o el centro de cría del lince ibérico, o centros de cría de testudo graeca. Los conocimientos que se adquieren en la cría por parte de particulares son los que luego vamos a poder aplicar allí. Las rapaces tienen una veterinaria muy buena, pero no gracias a los centros de recuperación, que sí, que allí se ha hecho muchas cosas y se ha aprendido muchas cosas, pero los que han metido pasta y los que han hecho que los veterinarios nos formemos y los que han permitido que se hagan publicaciones y que haya máquinas específicas para rapaces o tornillos y placas específicas para tratar una fractura en una rapaz, no son los centros de recuperación porque, desgraciadamente, los recursos económicos que tienen estos centros son muy escasos. No, todo esto lo ha aportado la cetrería. Los árabes, sobre todo, en los Emiratos, mueven muchísimo dinero y están dispuestos a gastarse lo que haga falta de su halcón. Todo lo que se aprende para curar al halcón que vive en los Emiratos Árabes se puede utilizar para, por ejemplo, tratar una águila imperial en España. Entonces, esa es otra parte importante, que aunque la gente no se dé cuenta, que está ahí. Pero también hay cosas mucho más básicas de técnicas. Por ejemplo, siguiendo con la cetrería, todos los centros de recuperación de fauna utilizan caperuzas. Las caperuzas ya se inventaron para la cetrería hace cientos de años. Ha ido avanzando y ha mejorado por eso, pero ya yéndonos a cosas más actuales, la inseminación artificial en rapaces es súper común entre particulares. Muchos particulares son capaces de hacer inseminación artificial entre sus rapaces. Y estas técnicas, una vez se han dominado y se han controlado, se han llevado a los centros de cría de conservación. En Toledo se está criando, o se está intentando criar, no sé exactamente cómo va ahora el programa, águila imperial ibérica con inseminación artificial. Pero es que hay muchas otras especies que se han reproducido por inseminación artificial y se están liberando. O sea, gracias a que en su momento los cetreros lo hicieron. Pero también en el diseño de unas instalaciones para testudo graeca o el cómo tenemos que incubar esos huevos, pues también nos va a venir por ahí. O que en el loro parque se pongan a criar guacamayo de Spitz, todas las técnicas que han utilizado para criarlos, para sacar adelante un pollito que se quede huérfano o que sus padres no han querido alimentar, o que han decidido sencillamente poner los huevos en una incubadora porque se han dado cuenta que así la hembra hace otra puesta, todas estas técnicas de la incubación, de alimentación del pollo, esto se ha aprendido por parte de los particulares. Tú no vas a hacer experimentos con un animal que hay 5 en el mundo. Tendrás que hacer experimentos con un animal que hay 5 millones en cautividad, ¿vale? Los que hayan en libertad. Entonces aprendes con el fácil y todas esas técnicas que tú aprendes las empleas después en el animal que de verdad está en peligro. Siguiendo con el tema veterinario, aparte de que se hagan pruebas técnicas, es que a un veterinario no le sería rentable, ni a un veterinario, no a una facultad de veterinaria, le sería rentable emplear sus esfuerzos en aprender sobre ese tipo de animales si solamente pudiera tratar esas 4 o 5 especies que están en peligro y que están en programa de conservación. El que estuviera en el centro de recuperación estaría solo, no tendría a nadie a quien acudir y decir, oye, es que tengo este problema y no sé qué hacer. En loros están tratando y haciendo ecografías cardíacas, o en loros o en aves rapaces, que luego se emplean esas técnicas en animales de libertad, en animales en centros de recuperación. No sería viable aprender con un águila imperial y tenerlo ahí 3 horas o anestesiarla para poder hacerle la prueba y ir aprendiendo. No, hay que aprender con los animales que se puede hacer fácilmente, por la sencilla razón de que no se van a estresar tanto, no van a tener tanto miedo y puedes aprender con ellos y luego llevarlo a la práctica cuando haga falta en animales más delicados o más importantes desde el punto de vista genético o de conservación. El tema de libros, sencillamente lo mismo, o sea, publicar un libro es un dineral y aparte de dinero, muchísimo trabajo. Si solamente pudiera vender ese libro a los centros de recuperación o centros de conservación, no habría suficientes clientes para sacar esos libros, con lo cual no se podría enseñar. No habría cursos, no habría nada, ni siquiera maquinaria para poder anestesiar a un ave, o bueno, la maquinaria es la misma, pero las mascarillas adecuadas, o muchas técnicas que se van aprendiendo conforme se van necesitando para los animales de compañía y que luego se utilizan en los animales que de verdad lo necesitan en el tema de la conservación. Por otra parte, la tenencia por parte de particulares de animales no convencionales consigue y permite que muchas empresas funcionen. Y eso podéis pensar, bueno, esto es un tema económico y la parte económica no tiene que ver con la conservación. No, o sí. Yo diría muy bien que sí, porque si resulta que funciona una empresa de cría de alimento vivo,
el centro de recuperación, si no consigue criar ratones, pues puede coger, llamar a esa empresa y que le mande ratones, o que le mande grillos, o que le mande zofobas o tenebrios o lo que sea. Si necesita dar de comer a pájaros granívoros, podrá comprar las semillas en una fábrica de piensos de semillas o en una tienda que se la va a suministrar. Si necesita una bombilla de luz ultravioleta específica para reptiles, existen, porque los particulares la tenemos. Si no, no existirían, con lo cual no se podrían vender. O terrarios, o jaulas, o incubadoras, y así un muy largo etcétera. Que si no existiera este mercado del animal de compañía, o de los animales exóticos o no convencionales, o los nuevos animales de compañía, como queramos llamarlos, si no existieran esos particulares que tenemos animales, aparte de perros y gatos, habría muchísimos productos que están en el mercado y que están ayudando a la conservación de animales que no existirían. Y no existirían por la sencilla razón de que estos negocios no serían viables. Si no es viable económicamente algo, pues no existe. Luego existen centros privados, como el Loro Parque, que sí, pensamos que esto ya es una entidad muy grande y demás, pero el Loro Parque se dedica a criar loros, aparte de tener la parte de exposición, tiene una parte importante de granja, que cría loros y vende esos loros a particulares. Una gran parte del dinero que se recauda, tanto en la parte de exposición como en la parte de granja, va destinada a proyectos de conservación, ya sean ex situ, es decir, que estén criando alguna especie de loro raro, como in situ, es decir, financian proyectos de conservación en origen, donde viven los animales. Si no se vendían estos loros, si los particulares no tuvieran estos animales, esto no sería viable. Luego hay particulares que son capaces de criar especies que se consideraban imposibles de criar o muy difíciles de criar. Esto ha llevado a dos cosas. Por una parte, que se reduzca la captura de estos animales para cumplir el cometido de animal de compañía, entre comillas. Por ejemplo, en España, sin irnos más lejos, hay un proyecto de cría en cautividad de fringílidos, de jilgueros, pardillos, verderones y demás, que pretende ayudar a que se reduzca la captura por parte de los silvestristas. Los silvestristas son gente que se dedica al concurso de canto con aves de especies salvajes, con eso, jilguero, pardillo, verderón, verdecillo y alguno más, que decían que no se podían reproducir en cautividad y por eso se necesitaba la captura. Esto, poco a poco, va cambiando y espero que en poco tiempo veamos, no que se les prohíbe la captura, sino que directamente lo que hacen es criar directamente ellos y de esta forma obtener pájaros que cada vez cantan mejor y tienen más éxito en los concursos. El primero que haga esto y consiga tener jilgueros que canten mejor por la cría en cautividad, al igual que ocurre con los canarios, pues todo el mundo se va a sumar a ese carro y van a empezar a criar jilgueros. Esto ayuda a la conservación. Pero además de eso, permitiría, cuando esto se consiga controlar bien, porque la cría de jilguero cada vez resulta más fácil para muchos, pero sigue siendo complicada, jilguero o otros paseriformes. Cuando esto cada vez sea más común, al final se acabará prohibiendo la captura porque la gente ya podrá disponer de estos animales nacidos en cautividad. La cría en cautividad por parte de particulares de algunas especies permite luego el criar para planes de conservación. Si por ejemplo hay un señor que cría una subespecie concreta de una citácida o de una rapaz y aprende a criar con esta rapaz, pues tenemos los medios y los conocimientos para luego a una subespecie que está en mayor peligro que esta subespecie, saber cómo tenemos que hacer para criar con ella, porque no se van a diferenciar demasiado. Y esto es uno de los muchísimos ejemplos. O particulares que consiguen un permiso para criar una determinada especie, ya por temas económicos, ya sean para venta, incluso hasta para carne, y luego se puede repoblar gracias a esto. Esto ocurre, por ejemplo, bastante con cocodrilos, que se empiezan criando para carne y también se consiguen liberar para recuperar poblaciones. En resumen, mis animales, aunque yo les llame y no quieran venir a visitarme, aunque no les apetezca que les rasque porque yo tengo principalmente reptiles, son animales domésticos. Son animales domésticos porque son seleccionados, ya sean los de fases como los que no son de fases, pero sencillamente se han adaptado a vivir en cautividad. Llevan muchas generaciones en cautividad y son animales que, más o menos, pero tienen ya diferencias con los animales que vivían en libertad. Por tanto, mis animales nunca van a servir para ser reintroducidos en libertad. No son animales que puedan formar parte de un plan de conservación. Pero yo crío y yo conservo.
Y yo conservo porque permite que otros planes de conservación puedan surgir de efecto. Puede que ayuden a que se reproduzcan en cautividad y se puedan conservar estos bancos genéticos. O que se conozca cómo se tienen que mantener determinados animales y se puedan liberar, o que sencillamente en su lugar de origen se puedan proteger. También ayuda a conservar porque la gente aprende conmigo que algunos de esos animales que la gente considera nocivos no lo son y por tanto lo respetan. Si yo consigo que por tener mis animales cuando viene gente a casa o cuando voy a los colegios, alguien, solamente una persona, no le mete un escobazo a una serpiente, ya habría ayudado a conservar. Pues bueno, sin más, después del tostón de hoy, aquí os dejo y ya sabéis muchos que estamos montando una federación que va a intentar aunar a todas las asociaciones o al mayor número de asociaciones posible de aficionados a animales no convencionales o como nuevos animales de compañía o como al final decidamos intentar nombrarnos a nosotros mismos, que hará fuerza para intentar evitar que nos mangoneen y que nos quiten una afición que para nosotros es una parte muy muy importante de nuestra vida. Lo he dicho, bicheros y bicheras, que nos vemos. Hasta pronto. Acordaros de darle a la campanita, suscribiros, un like, un me gusta y si compartís el vídeo en las redes y demás, pues yo encantadísimo. Nos vemos.